Sí, ya está. Ya, listo. Chévere. Bueno, hasta aquí hemos acabado el capítulo 1, la parte física, la parte matemática, un poquito de lo que es la fibra óptica, ¿no? Ahora vamos a ver el capítulo 2, que estamos bien. Ya tengo el trabajo de la semana 2. Me imagino que han de haber subido la tarea del día de hoy. Falta una persona, no sé quién no ha enviado. ¿Quién no ha enviado? Diego Quiroga ya no coge la materia. No, hijo. ¿Y por qué se matriculó de ahí? Sí, no coge. Y cogía Inge, no sé qué pasaría. Buena pregunta. Ha de haber anulado. Sí, capaz, ¿verdad? Anulan nomás. Pero bueno. Listo. Siempre me olvido, ya voy a subirles los archivos también, eso, pero hasta que hagan, me imagino que ya van avanzando en el proyecto, por favor, no se olviden. Seguir haciendo, seguir preguntando si es que hay algún tipo de pregunta, alguna inquietud. Listo, vamos a entrar al capítulo 2. ¿Qué es el capítulo 2 que ya pusimos el día de ayer? Vamos a entrar a lo que es netamente la fibra óptica. Vamos a ver todo lo que son la estructura, el datasheet, fabricantes, parámetros de estandarización, netamente de la fibra que nosotros debemos manejar. Entonces, dentro de esto, como ustedes saben, la fibra óptica, es un medio de transmisión guiado, pero a través de haces de luz llamados fotones, y que está fabricado por lo que se llama el dióxido de silicio. Dentro de eso, nosotros tenemos de dos tipos de fibra, que son de núcleo de vidrio o núcleo de plástico. Dentro de los diferentes tipos hay de núcleo de vidrio con cubierta de vidrio, núcleo de vidrio con cubierta de cuarzo, o núcleo de plástico con cubierta de fibra de cuarzo, es decir, con aislante, ¿no? Entonces hay esos tres tipos que se generan o se tiene dentro de eso. Algo importante dentro de esto, de la fibra óptica, son los índices de refracción que lo hacen. Perdón, hay algunos tipos de fibras que se mejoraron en el sentido de atenuación y dispersión para poder trabajar en las terceras y cuartas ventanas de operación. ¿Para qué lo hicieron? Lo hicieron dopando, que vamos a ver. Dentro hay algo importante que hay que tomar en consideración aquí. Los diferentes tipos de fibra, la reflexión, perdón, hay dos tipos o modos de propagarse dentro de la fibra, ¿no? La luz puede propagarse dentro de la fibra de dos maneras, a través, verán que dice que la luz, ¿no? La luz se refleja a través de la reflexión y la refracción. Hay esas dos cosas, ¿no? La luz dentro de la fibra se propaga a través de reflexión, es decir, que yo a la fibra óptica lo que voy a tener cuando tengo este corte axial, lo que voy a hacer es que ingresa la fibra, pero produce refracción, cambia de dirección y hace una reflexión interna total. Pero hay unos tipos de fibra que producen refracción, es decir, que a nivel interno van cambiando cada rato microcurvas y se van propagando. Las que nosotros vamos a tener, ya voy a indicarles, como ya vimos en algún tema de una clase sobre el índice escalonado y el índice gradual. En pocas palabras, todo lo que es índice escalonado, sea monomodo o multimodo que vamos a ver, es por reflexión. Y la que es índice gradual solo hace por refracción, es decir que una fibra multimodo con respecto a las monomodo, con las multimodo acá, son las únicas que se hacen con refracción. Pero dice, ¿sabe qué? Yo encontré una fibra de 0.1 decibeles por kilómetro y se llaman unas fibras SPF NM1. Ah, listo. Lo que pasa es que ese tipo de fibras son fibras dopadas, son un poco costosas porque son dopadas. ¿Qué quiere decir con eso? Que son cambiados molecularmente el índice de refracción. Ahora, la luz puede propagarse, pero ¿cómo se propaga? ¿De qué depende cómo se propague la luz dentro de esto? Dos cosas. Primero, por el modo de propagación. Es decir, si capta o la apertura su núcleo aquí es tan chiquito o muy grande. Primero, modo de propagación. Es decir, que el modo puede ser de la forma de multimodo o monomodo y también del perfil del índice de la fibra. Recuerden que ya vimos de eso del perfil. Si no, ya vamos a recordar que aquí tenemos aquí
y sacábamos unas proyecciones de los índices y simplemente lo que hacíamos era graficar para decir que era de índice escalonado. Esto es el perfil del índice, de la fibra. Entonces, el modo y el perfil de la fibra óptica me indican la propagación que se tiene de la luz. La propagación dentro de la fibra es por reflexión o refracción. Pare de contar. Ahora, ¿qué es modo de propagación? Modo significa trayectoria. En pocas palabras, significa que cuántos haces son capaces de tener. Aquí en el modo de propagación nosotros debemos tomar en cuenta el ángulo crítico y el cono de aceptación o el ángulo de aceptación. El ángulo de aceptación es de 17 a 20 grados que nosotros debemos tener para poder capturar la mayor cantidad de haces, ¿no? Pero la trayectoria en la que solo maneja un haz es prácticamente de modo sencillo llamado monomodo, simple. Y si capturamos más ondas luminosas se conoce como multimodo, ¿no? Entonces aquí vamos a ver la primera que tenemos aquí en el gráfico. Aquí tenemos una fibra multimodo. Vean la diferencia acá. Vean aquí yo tengo el núcleo llamado core o core como le dicen. Tengo esta parte. Después viene el revestimiento que viene con fibras arámidas y Kevlar que vamos a ver. Eso es lo que estoy indicando. Y después viene el recubrimiento. Esos son los términos que nosotros debemos manejar. Entonces, nosotros tenemos revestimiento, que es después del núcleo. Aquí viene el núcleo de fibra de vidrio de plástico. Viene el revestimiento y el recubrimiento. Recordar que para que haya una reflexión interna total dentro de la fibra, el índice de refracción del recubrimiento es mayor que el índice de refracción del núcleo en las fibras multimodo. El índice de refracción de revestimiento es mayor que el índice de refracción de núcleo. Nosotros pusimos que el núcleo es de 1.5 para nuestro cálculo, pero en algunos casos esta fibra de vidrio va desde 1.46 a 1.5. Como va de 1.46, le ponen la cubierta, el revestimiento, perdón, que sea de 1.5. Entonces ahí cumplen, así sea tan chiquitito el valor que sea mayor, cumplen que para que haya reflexión interna total. Por si acaso, ¿no? Vayan a encontrar eso y eso se ve en la literatura. El núcleo o el core, el diámetro para una fibra multimodo, que la apertura es muy grande, va desde 50 micrómetros hasta 100 metros. Es muy grande, ¿no? En cambio, el revestimiento va desde 125 a 140 micrómetros y el recubrimiento va holgado, es decir, que se puede ir, por ejemplo, unos par de hilos o dos hilos, es de 250 micrómetros, pero si va ajustado con varios hilos, 12 pares, perdón, 12 hilos o 24 hilos o 36 hilos, es de 500 a 900 micrómetros. Yo no voy a preguntar, vea, dígame las distancias, no, eso nadie se va a acordar. Lo único que yo quiero que sí se acuerden es la del núcleo. El orden va, eso es lo que nosotros debemos manejar. El revestimiento y el recubrimiento lo que me van a permitir es limpiarme, por ejemplo, o evitar que haya grasas. Por ejemplo, cuando uno va a topar la fibra óptica, a veces le cogemos con las manos y los dedos, y cuando pasa eso, nosotros estamos con grasa. Topamos el núcleo y prácticamente esta grasa no puede permitir una flexión interna total, el polvo, es lo que evita el revestimiento, ¿no? Para que no se pueda romper fácilmente la fibra. Y el recubrimiento lo que evita es la tensión mecánica. Entra agua, las fibras arámidas, Kevlar o Mylar que están dentro del revestimiento, inclusive el recubrimiento, hace que sean absorbidas. Este Kevlar o Mylar que les digo, es como verle al hilo que nosotros saltamos, la cuerda. Cuando ustedes cogen esa cuerda, se le ve maciza, ¿no es cierto? Se le ve maciza, pero cuando le desmenuzamos, ¿qué vemos? Son hilos, de hilos, pero son comenzamos a abrir estos hilos, son como que fueran unas pantallitas, unas lanitas, y no son fáciles de romper. Estas fibras son el mismo concepto que sí son en las fibras ópticas, y estas, si usted le moja, la absorba, y ya no se cae el agua. Entonces, es lo que le hicieron a la fibra, ¿no? Entonces, prácticamente, esta fibra multimodo es muy, muy buena, pero las aplicaciones que tiene la fibra multimodo, vuelvo y repito, va la primera ventana, segunda ventana y tercera ventana.
Las aplicaciones vienen para instrumentación básica, viene para redes pequeñas, para redes, puede ser BAN, que es muy buena, BAN. Viene la red SCAN, a ver, sería red SPAN, perdón. Viene la red LAN y las CAN. Es decir, que yo puedo tener fibra óptica en el cuerpo, en la ropa. No sé si vieron, hubo un estudio de las, en el sostén había cosido con fibra óptica, era bien flexible, con el revestimiento y mandaba datos que medían los ritmos cardíacos con dispositivos durables dentro de la ropa. Entonces, dentro de eso se puede tener las partes BAN. Tenemos el área del cuerpo para instrumentación óptica que manda lo que es, ¿no? Transmisiones ópticas. No simplemente pensemos que esté el cable de fibra, sino también dispositivos como infrarrojos. Recuerde que lo que manejamos con radiofrecuencia, que está en Bluetooth para controles o mandos de videojuegos, es otra cosa, ¿no? Las redes LAN y redes CAN para lo que es la conexión de fibra óptica. Entonces, la fibra multimoda lo que hace es capturar, como su apertura es muy grande, prácticamente lo que se va a tener es capturar varios haces de luz. ¿Cuál es la dispersión que se asoma aquí? La pregunta ¿es la dispersión cromática o la dispersión modal? En la fibra multimodo, ¿qué opina? Dispersión modal. Correcto, es la No. dispersión modal. ¿Por qué? Porque se demora varios haces en propagarse para que pueda llegar a su punto de referencia, ¿no? Aquí pueden capturarse varios haces y el pulso que se envía aquí es aquí con este tiempo de la señal, tiempo en segundos, y al momento de dispersionarse puede pasar así. Y el pulso se ensanchó y la amplitud se bajó. Eso se llama dispersión modal. La pregunta es, ¿cómo puedo mejorar la dispersión modal? Obviamente la unidad es picosegundos por kilómetro. Acá yo tengo igual picosegundos por kilómetro o puede venir en nanosegundos, pero la unidad es picosegundos. Siempre va a ser pico por si acaso, ¿no? Si la dispersión modal tiene la fibra óptica, ¿cómo mejoro esto? ¿Cómo puedo ¿Puede mejorar? repetir, disculpe? A ver, la pregunta es, si yo tengo la fibra, la dispersión modal es muy alta, ¿cómo mejor? ¿Qué hago a la fibra? ¿Qué hago? Le cambio por fibra monomodo de índice gradual. Correcto, una índice gradual o la otra es ya usar una fibra monomodo, pero si ya está instalada, ahí sí tendría. Hay un módulo de compensación de dispersión que es poco costoso, pero sí se puede poner. Recuerden que para transmitir y recibir yo necesito dos hilos de fibra, uno para transmitir y el otro para recibir, no solo un cable, el cable es de fibra, pero yo necesito un par de cables para transmitir y recibir al mismo tiempo. Cuidado con eso. No se me confundirán por si acaso. ¿Ok? Excelente. Vamos con el siguiente, la monomodo. Vean, la monomodo tiene una apertura bien chiquitita, ¿no? Como dice, monomodo va a propagarse en una sola dirección, que es paralela al eje que se va a trabajar a propagar dentro de la fibra, ¿no? El otro era de 50 a 100. Vean aquí cuánto es, de máximo hasta 10. 10 micrómetros. Se dice que el grosor de la fibra monomodo es como el del cabello humano. Si nosotros le sacamos al cabello, podemos darnos cuenta que tenemos un cable de fibra óptica, pero de vidrio, ¿no? A diferencia de del hilo, que cuando ustedes le quieren romper, a veces es medio complejo el cabello humano, digo yo, ¿no? Solo que tienen que tener una cierta atención. Entonces, el porte es más o menos eso. Imagínense ustedes, aquí tenemos un hilo. Ahora vamos a poder tener hilos que nosotros trabajamos de 24 hilos, de 36, hasta de 80 hilos. Y vienen por colores para poder identificar en el armario, en vez de llamarle MDF, les llamamos ODF, que es Armario Frame Digital Optical, que nosotros debemos tomar en consideración. ¿Sí? Entonces, el núcleo prácticamente es de 8 a 10, el revestimiento tiene 125 y el otro llega hasta 250. Hay que tomar en consideración algunas cosas que me olvidé. Aquí tengo mi núcleo. Aquí tengo el revestimiento y yo tengo el
recubrimiento. Entonces, algunos le ponen el diámetro de aquí a acá. Este es el diámetro que va de 8 a 10 micrómetros. Otros, en cambio, ponen el diámetro desde el centro hasta acá. Desde el centro hasta acá, le ponen el diámetro del revestimiento. Y del centro hasta acá es el diámetro que tiene del recubrimiento. El cladding y el coating, o el coating que le dicen, para poder tener. Algunos a veces nos confiamos, dicen no, algunos se confunden que la distancia solo va de aquí a acá y tiene eso. Eso hay que evitarlo, va desde el centro de la fibra para tener ese tipo de inconvenientes. La fibra monomodo es la fibra que más se aplica porque esta va a trabajar en la longitud lambda 3 y lambda 4 porque maneja grandes anchos de banda y grandes velocidades de transmisión. Este tipo de fibra son aplicaciones para redes LAN, MAN y WAN. Esta fibra es ideal para fibras subterráneas para poder instalarlas en paralelo a las redes telefónicas. Entonces, a diferencia de la otra, la dispersión cromática que se tiene es mínima con respecto a la otra, ¿no? Prácticamente es ideal, pero cuando nosotros trabajamos en fibras monomodo, solo fibras monomodo, debemos tomar en cuenta la dispersión cromática, pero hay que tomar en cuenta que la dispersión cromática es igual a la dispersión del material más la dispersión del, ¿cómo se llama? Se me fue el otro. Dispersión cromática es igual a la dispersión material más la dispersión geométrica. Ya les voy a explicar por qué es de esta parte. Porque el momento de fabricar a la fibra, justo el centro de la fibra con respecto al recubrimiento, no están centrados, están desfasados para poder trabajar. Entonces, ese es el pequeño inconveniente dentro de eso. Entonces, nosotros podríamos analizarlos, ¿ya? Ok, no sé si tengan preguntas hasta ahí, por favor. Listo. Ahora, esta debe ser más acá, ya va a corregir esos errores de texto que se fueron. Ahora vamos con el perfil del índice. Verán que vimos modo y monomodo y multimodo. Perfil del índice, como vemos aquí, no sé si le notan. Yo tengo aquí. Aquí tenemos el core, es N1. Cladding, N2, N2. Entonces, prácticamente el perfil del índice es una representación gráfica. Aquí tengo una representación gráfica del valor del índice de refracción o refractivo que tiene la fibra, especialmente en el eje horizontal. El horizontal, ¿sí? Me indica el índice refractivo. Y en el eje vertical, que me indica prácticamente la distancia radial. ¿Sí? Es lo que le indica. Entonces, aquí en el gráfico, si ustedes se dan cuenta, yo tengo los tres tipos de fibra que se manejan. Aquí tengo la fibra multimodo escalonado. Vean, la apertura es muy grande, que va de 50 a 100. El pulso de entrada, vean, aquí se propaga varios haces de luz, o se demora más que todo algunos haces, y vean cómo se pasa, que se reduce la amplitud y se ensancha el pulso. Aquí se asoma la dispersión modal. Pero para reducir esta dispersión modal, crearon una fibra llamada de índice gradual. Vean en la forma como es. Es como que fuera una campana de Gauss. Es gradual. Aumenta el índice refractivo cuando va al centro de la fibra y cuando comienza a bajar de acuerdo al centro por la parte laterales, se reduce su índice de refracción. Y se tiene de índice gradual. Vean la amplitud entra. Aquí es reflexión, porque vean, se refleja. Aquí es refracción. ¿Por qué se hace así curva? Porque el modelo debe estar propagándose, se va a cambiar a cada rato de dirección. Entonces, refracción, y obviamente, vean, es un poquito mejor la reducción de la amplitud y el ensanchamiento de pulso no es tan amplio, ¿no? Pero la dispersión modal sí existe. Finalmente, tenemos aquí, vean, la diferencia de la apertura muy chiquitita que va de 8 a 10 micrómetros de la fibra monomodo.
viene la amplitud y la diferencia es que puede propagarse unos 2 o 3 choques, llega o se puede propagar en una sola dirección. Y la amplitud de pulso o el error de propagación es mínima, donde la dispersión cromática le afecta por la dispersión material o la dispersión geométrica, ¿no? Que aparentemente, cuando se trabaja en la tercera ventana, la dispersión del material y la dispersión geométrica es 0. En cambio, la dispersión del material aparentemente tiende de 5 a 10 picosegundos por kilómetro. La dispersión del material de que fue hecho, la geométrica es 0, en cierta manera. Cuando se trabaja en la tercera y en la cuarta ventana, estos dos parámetros casi son despreciables, ¿no? Son mínimos más que todo porque los valores sí existen, pero son pequeños. Y dentro de esto, en toda fibra, como si se puede propagar o por un error se puede captar otro haz, aunque sería muy complejo esto, aparecería la dispersión modal. Pero dentro de eso también la dispersión total va a ser igual. Si es que es solo fibra monomodo, tendríamos la dispersión cromática, y si es dispersión multimodo sería modal. Ahora, supongamos, ustedes saben más que yo tengo un router y voy a conectarme a otro router. Y aquí yo tengo los puertos GBIC que ustedes se han visto en comunicaciones de redes. Y justo el enlace de comunicación de fibra entre los dos se me daña. Y la comunicación que viene el cable de aquí a acá es fibra monomodo. Este es monomodo. Y la de acá también es monomodo. Y solo para reemplazar este cable hay multimodo. Pregunta, ¿funcionará? ¿Tendrá problemas? Le comienzo a trabajar. Este ya se me dañó. ¿Qué creen ustedes que comience a hacer en la red de datos? ¿Qué opinan? Tal vez dependa si es que el equipo tiene puerto para una multimodo. Pero, ¿funcionará o no funcionará? Sí, siempre y Mm, cuando la distancia no sea muy grande. Te pongo el otro caso. Supongamos que ahora estas fibras, una red ha estado trabajando con multimod. Igual con multimod, amarillo. Y se daña el cable multimodo y hay cable de monomod. ¿En qué caso funciona y en otro no? Con lo que les expliqué para ver. Pensando y razonando la respuesta, por favor. ¿Qué fue? Saben que el señor Quiroga me escribe ahorita, dice que se ha fallecido la abuelita ayer. Chuta, qué pena por eso de haber faltado y no de haber subido el deber. Sí, pero eso no me da problema, tranquilos. A ver, chicos,
¿Qué harían? ¿Funcionará o no funcionará? ¿Qué hago? Con lo que les expliqué. Primero, me dicen en el caso rojo de que yo tengo multimodo. Muy bien, multimodo tengo esto. Monomodo, perdón. De apertura chiquita. Está acoplado, es como que estuviera un router con esto. ¿Sí o no? Esta partecita yo le digo. Aquí, para conectarse, y acá, los haces de luz. Y después, funcionaba bien el cable, pero este cable se me rompió y hay una multimodo. Entonces yo le voy a poner una multimodo, la apertura es más grande. Funciona la propagación. Sí me funciona, ¿no? Ah, chévere. Voy al segundo caso. Al segundo caso me dice que tengo una multimodo y tengo otra multimodo, estoy haciendo grande, ¿no? En estos puntos con línea amarilla. Y después conecto y una fibra monomodo. ¿Qué pasó? ¿Se propagará aquí tan fácilmente? No, No. se reduce el espacio para que pueda haber flujo. Ah, entonces acá es más fácil porque estoy yendo de un espacio chiquitito a un grandote, acá de un grandote a un chiquito. Técnicamente no se hace. No se hace lo que les digo. Pero a veces pasa eso porque yo les digo en una red de datos, a veces no se tiene, justo ese cable hasta buscarlo. Esto te funciona, pero va a aumentar la dispersión y te va a reducir el ancho de banda. Este de aquí vas a tener problemas por la dispersión cromática y se va a aumentar la dispersión modal. Va a aumentarse y lo que vas a reducir es el ancho de banda. Aquí vamos a tener un poquito de problemas, hasta acoplarle más que todo. Por eso hay que tomar en cuenta que cuando yo conecto monomodo con multimodo, sí me va a funcionar, pero no se debe hacer. Técnicamente no se hace eso. O sea, Es eso con es los en mismos. caso de emergencia. Claro, lo que pasa es que yo te digo porque nosotros tuvimos un problema al momento de hacer una red de datos, estábamos haciendo y justo se rompió esa fibra. Y otra cosa, no voy a combinar core de vidrio con core de plástico. Tampoco se hace eso. Sabes que el de core de plástico tiene bastante atenuación. Entonces, te funciona este. Este te funciona ok, pero después vas a tener problemas, va a haber, se aumenta la atenuación, va a haber un problema de, ¿cómo se llama? De intermitencia. ¿Por qué? Porque el cable tiene un valor de atenuación. Este cable tiene otro valor de atenuación. Entonces, son diferentes y el momento de poder trabajar puede variar. Acá es un poquito complicado en el sentido de que se va a enviar la señal y como se va a propagar, va a enviarse varios haces y podemos aumentar la dispersión en el segundo caso. Esto es lo que les iba a preguntar en la prueba, pero les comparto lo que uno va teniendo o va trabajando para poder ver. ¿Sí? Entonces, chicos, ojo con eso. Yo por eso les digo, les indico lo que a mí me ha pasado, estamos viendo. No se hace esto, pero a veces en emergencia te puedes reemplazar la fibra y listo, ¿no? O a veces usamos conectores y estamos utilizando una luz de propagación. Pero ahora, los equipos, como ustedes están viendo, están yendo los haces y acá funcionarían correctamente. Si es que yo tengo un acoplador donde yo tenga fibra monomodo, conecto con fibra multimodo, tendría estos casos. Con un acoplador óptico que también hay, a veces se rompe. Aquí, cuando yo tengo puertos GBIG, lo que estás haciendo es convertir la señal óptica a eléctrica y nuevamente eléctrica a óptica. Aquí no habría tanto problema. Si me hago entender, aquí funcionaría súper bien. No habría ningún problema, pero se recomienda trabajar con los mismos tipos de fibra. Lo único que aumentaría son la atenuación. La atenuación en la fibra para que pueda trabajar, les digo que va a estar de 4 a 6 dB en una red telefónica, por ejemplo. Pero si tú tienes 3.8 hasta 5.8, por bajarse este valor de 4 a 3.8 tienes unas intermitencias leves. No se conecta muy bien, pero tienes. Trabajas de 4 a 6.2, las intermitencias son más graves. Especialmente en banda ancha, no se conecta o ves las imágenes, no se cargan las imágenes, pones una película de 1 hora, quieres pasarle al minuto 15, no se carga.
Hay intermitencias por la atenuación. Si yo cambio estos cables así, yo aumento la atenuación. Eso hay que evitarlo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Inge. Ya. Ok. Aquí hay algunas características que debemos tomar en cuenta de los diferentes tipos de fibras que nosotros tenemos. Pongámosle aquí. A ver, déjenme ver. Ok. Esto no es nada del otro mundo, ¿no? Sino que nosotros debemos aprender. Sí, índice de valor, comparación. Y listo. Me voy a ir al Open Board. Ya se va a acabar la hora también. Imagínense, ya es 1:45 ¿Qué tienen después? Diseño de proyectos. Chévere, ahí se van a sacar 10. ¿Con quién? ¿Con Patricio? Ah, no, con Pamela creo que están, ¿no? Sí, Ya, con Pamela. Imagínense, Pamela fue mi estudiante en la ESPE. Cuando yo trabajaba en la ESPE, ella es ingeniera mecatrónica. Ya lo que es la vida, ¿verdad? Uno da vueltas, ¿no? Pero interesante. No estoy viejo aún, pero el tiempo pasa, como digo yo. Ok, vamos a poner características, ¿no? Para terminar ahí, no habría problema. No puse el tema, el objetivo y la agenda porque ya puse ayer, por si acaso, ¿no? Vamos a poner características. Tengo 3 tipos de fibra. Tengo la fibra monomodo de índice escalonado o llamada modo sencillo. Tengo la otra, fibra multimodo. Ya normamos nosotros. M monomodo, MM multimodo, ¿no? Por ejemplo, de índice escalonado. Y la otra que es fibra óptica de índice graduado multimodo. O le ponemos fibra multimodo de índice graduado que no tiene ningún problema ahí. Ok. ¿Cuáles serían, por ejemplo, las características que nosotros debemos tener? Primero, este de fibra monomodo, su núcleo es muy pequeño, ¿no? Es muy pequeño, que va de 8 a 10 micrómetros. Es lo primero. Otra característica es que me permite mandar un haz en una sola trayectoria. Una sola trayectoria. ¿Sí? El tipo de fibra es muy sencillo. Es muy sencillo. Y está fabricada por dióxido de silicio, igual que toditas. Pero prácticamente tiene una cubierta, ¿sí? La cubierta exterior, a veces, de este tipo de fibra es el aire para poder capturar. Algo fundamental, los índices refractivos N1 y N2 debe cumplir que N1 debe ser mayor a N2. Con estos índices de refracción, resulta que el ángulo crítico aproximadamente es de 42 grados, ¿no? Esta relación de ángulo crítico debemos tomar en cuenta la relación de lo que se tiene el vidrio con respecto al aire, ¿no? Para poder propagar lo que es la propagación. Este tipo de fibra es un poquito, no delicado, es débil, porque si tiene una tensión mecánica se puede romper y su uso es prácticamente limitado, ¿no? ¿Por qué es limitado? Porque si es que solo ocupamos de un solo hilo, la aplicación es para redes pequeñas, pero si tenemos de otros que vamos a ver más tipos de fibra, ahí sí vamos a tener múltiples hilos, ahí vamos a ver otras aplicaciones, ¿no? Este tipo de fibra es más fuerte. Sería fibra monomodo de índice escalonado. Este es más fuerte cuando tiene una cubierta de fibra de cuarzo, ¿no? Tiene cubierta ahí para poder trabajar. Entonces es más fuerte cuando está hecha con la cubierta. Y prácticamente el ángulo crítico cuando está cubierto es mucho mejor, ¿no? En ambos casos, este tipo de fibra monomodo de índice sencillo se propaga con el principio de reflexión.
y lo que se hace es una reflexión interna total. Listo, vamos con el segundo. Me voy con la fibra de escalón multimodo o fibra multimodo de índice escalonado. Prácticamente tiene la misma fabricación, si se puede decir, la misma configuración en la parte de perfil del índice. Perfil del índice de la fibra monomodo, ¿sí? De índice escalonado. A excepción de que su núcleo fluctúa entre 50 a 100 micrómetros, ¿no? Es un poquito más grande. Este tipo de fibra tiene la ventaja de, si se puede decir, tener como su núcleo es más grande, tiene, ¿cómo sería? A ver, sería, es fácilmente, le voy a poner fácilmente, acoplar, ¿sí? ¿Cómo se llama? El transmisor óptico. Es más fácil, ¿sí? ¿Por qué es más fácil? Porque la apertura es más grande, ¿no? Para poder trabajar. Tiene una apertura más grande y permite que la luz entre más fácilmente al cable, ¿no? Otra característica que tiene este tipo de fibra es que los rayos de luz que se pegan a su cubierta, es decir, rayos de luz que yo tengo N1 con N2, tiene un ángulo crítico menor, ¿sí? Tiene un ángulo menor con respecto al otro, ¿no? Un ángulo crítico menor, obviamente por la apertura que es más grande, ¿no? Entre la cubierta y la otra. Lo que hace, si es menor, evita la pérdida de la captura de las señales de las ondas que se va a dar luminosas. Y otra característica final es que podemos poner, es que como captura muchas trayectorias, ¿sí? Al tener muchas trayectorias de haces de luz, algunos haces pueden llegar a tener la misma dirección, otros se pueden, por ejemplo, voy a poner aquí, para que me entiendan. Es decir, hay algunos que pueden rebotar y llegar, otros que se pueden demorar en rebotar, otros que se pueden demorar en propagar, otros simplemente con un rebote puede llegar, ¿no? Depende mucho de la trayectoria de los haces de luz y aquí lo que va a aumentar es la dispersión modal. Eso hay que tener en cuenta para poder hacerlo. A veces mucho de esta dispersión modal depende del material de lo que está hecho, ¿no? Igual es hecho de dióxido de silicio. Y finalmente pongámosle la fibra gradual, que prácticamente se caracteriza, por ejemplo, por su núcleo central, que tiene un índice refractivo, su núcleo, es igual que el diámetro, es igual, va entre 50 a 100 micrómetros de diámetro, pero la diferencia, antes que me olvide, perdón, me faltó aquí se aplica lo que es la propagación por reflexión, ¿no? Por reflexión, perdón, antes de que me olvide. Y acá, como tiene este tipo de núcleo igualito que el anterior, este tipo de índice de refracción, es decir, que el índice refractivo, es decir, N del core de su núcleo, hay que decirle que no es uniforme. No es uniforme. Lo que más tiene el núcleo, el índice tiene en su centro, tiene su valor máximo y disminuye en forma gradual hacia los extremos. Por eso, por eso es como la campana de Gauss, ¿no? Es más intenso en el centro y en sus lados va a reducir. La luz se propaga en este medio de transmisión es a través de la refracción. Este tipo de fibra. Aquí hay que tomar en cuenta que el índice o la dispersión modal de la fibra multimodo de índice escalonado es mucho menor que la dispersión modal. Sí, es mucho menor. A ver, aquí estoy mal. Índice modal de la fibra de índice gradual es mucho menor, perdón, que la dispersión modal que la fibra de índice gradual
no, perdón, fibra de multimodo sería. Multimodo de índice escalonado. Es algo obvio por la fabricación que tiene, ¿no? Y lo están haciendo. ¿Qué más? Aparte de eso, la propagación de reflexión interna total, hacerlo aquí, la propagación dentro de la fibra se hace en forma diagonal, ¿no? Se hace en forma diagonal. Desde el centro hacia los extremos, y especialmente lo que se hace es que está yendo de un material menos denso a un material más denso. Entonces, eso es por la parte de refracción. Entonces, prácticamente los rayos de luz, al poder propagarse y haciendo refracción, resulta un desdoblamiento continuo de la luz. Desdoblamiento. Desdoblamiento continuo, ¿sí?, de los rayos de luz. Es lo que se conoce. Entonces, prácticamente, como la apertura es grande, también la luz, al momento de ingresar a la fibra, entran por muchos ángulos diferentes. Entran por muchos ángulos, por la refracción que tiene, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Y prácticamente, dentro de esta fibra, al momento de propagarse, los rayos viajan en el área más externa. Es decir, que cuando se propaga en la fibra, para ya terminar, en esta fibra de núcleo, se hace que al momento de propagar en los extremos rápido, pero llega a su núcleo lento. Verán que cambio de dirección porque es refracción. Lento. Ah, rápido. Lento. Rápido. Pero voy cambiando. Entonces, el desdoblamiento del tipo de fibra es que en el centro se hace más lento por el índice de refracción no uniforme, no es constante en todo punto, varía por la fabricación que le hicieron, y en los extremos se hace un poquito más rápido con respecto el uno con el otro. Hasta aquí vamos a terminar. Hemos visto algunas características. La siguiente clase vamos a ver algo de comparación que me hubiese gustado terminar, y también ver las recomendaciones, ver la comparación entre fibras, las fibras modificadas, y especialmente ver la fabricación, que eso vamos a ver en la siguiente clase. ¿Hasta ahí alguna pregunta, por favor? No sé. Listo, chicos. Quedamos ahí. Faltan 5 minutos para que pueda ingresar a la otra hora. Yo también ya tengo analógicos. Y seguirán haciendo los trabajos. Ya subo la tarea más tardecita para que puedan entregar para Divin 8. Tampoco es pesado. Hay que seguir haciéndolo, ¿ya? Cuídense mucho. Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. Hasta luego. Claro, ingeniero. Gracias, Inge, de igual manera. Luego, Inge. Por ejemplo.